Buenas tardes a toda Latinoamérica, bienvenidos a un webinar más de la Ruta del Clima. El día de hoy contamos con la presencia de 4 líderes en temas ambientales en Latinoamérica para poder abordar el tema, la reciente firma del Acuerdo Climático, el camino desde París, Nueva York hasta Marrakech en la COP22. Y tenemos el agrado de presentar a Lorena Terrazas, que es boliviana y fundadora de la Red de Paz, Integración y Desarrollo. También contamos con la presencia de Miriam Somocurcio, punto focal para el sur de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ella es peruana. Y también tenemos la presencia de Rosa Vázquez, quien es coordinadora de proyectos de la ONG La Ruta del Clima. Y finalmente contamos también con la presencia de Xiomara Acevedo, quien es coordinadora de Barranquilla Más 20, joven colombiana y activista en temas ambientales. Entonces, vamos a dar el paso primero a Lorena Terrazas, quien nos va a poder dar una introducción de lo que ha estado ocurriendo la semana pasada, que a propósito del Día de la Tierra, un feliz Día de la Tierra para todos. El 22 de abril se firmó recientemente el Acuerdo de París en Nueva York, y posteriormente vamos a abordar una perspectiva desde cada uno de los países mencionados sobre qué es lo que está pasando en cada país y también cuáles son las perspectivas a futuro. Entonces damos paso a Lorena Terrazas para que nos pueda hacer un breve resumen y también su perspectiva propia, ¿no?, sobre qué está sucediendo en Bolivia. Lorena, bienvenida. Perdón, ahora sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ¿no?, por seguirnos y escucharnos. Entonces les decía que estamos acá para presentar nuestras perspectivas sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y el año pasado recordarles que se firmó en Francia el nuevo acuerdo por el clima, donde más de 192 países pudieron llegar a un consenso. Solo como antecedente, tal vez mencionar que este acuerdo viene siendo trabajado y viene elaborándose un borrador del mismo desde la COP17 en Sudáfrica, ¿no? Pero anteriormente, desde la creación de la misma Convención Marco de Naciones Unidas, en el año 94, cuando se inician las negociaciones, se quería y se tenía la esperanza de llegar a este punto, a la cúspide de la negociación, con un acuerdo sobre todo vinculante. ¿Qué significa eso? Que jurídicamente los países tomen parte de este acuerdo, tomen conciencia y sobre todo lo ratifiquen y lo firmen. Por mi parte, mencionar que Bolivia, si bien el mismo presidente participó en la ceremonia celebrada el 22 de abril en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y acaban de mencionar que a través de la Asamblea Plurinacional se va a elevar, si no me equivoco, a rango de ley, o se va a ratificar este convenio internacional. Es importante no solamente ratificar los convenios, sino también cumplirlos. Y como sociedad civil, nosotros estamos interesados, nosotras y nosotros, en que esto se lleve a acciones concretas. Sabemos que el acuerdo es muy importante porque toca temas vitales para la humanidad, el tema de bosque, el tema de la transición energética, nos parece que es muy importante, y sobre todo Bolivia, que es uno de los países donde también tenemos reserva de combustible fósil, ¿no? Entonces, transitar eso hacia una energía limpia, energía renovable, nos parece muy importante. Por otro lado, destacar la participación de toda la sociedad civil y los movimientos indígenas y campesinos en todas estas aportes y negociaciones que se hacen a nivel internacional. Como Bolivia
nosotros estamos presentes en diferentes espacios de diálogo y creemos que es importante que los jóvenes no se desconecten de estos temas porque en realidad no son las futuras generaciones por las que estamos luchando. Yo creo que en este momento, hasta por nuestra propia generación estamos luchando. No sabemos qué es lo que va a ocurrir aquí en adelante si realmente el clima no se logra estabilizar, ¿no? En realidad esos serían mis comentarios iniciales y estoy acá abierta para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, Lorena. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Lorena, por tus comentarios. Y ahora vamos a dar paso a, vamos a dar paso a Rosa Vázquez, de la Ruta del Clima, coordinadora de proyectos, para que nos comente su perspectiva tanto de Latinoamérica y con énfasis sobre todo en Costa Rica, cómo es que está la coyuntura relacionada a la firma del acuerdo en París y a la firma reciente en Nueva York. Rosa, te damos, sí, te damos el micro para que puedas comentarnos. Gracias, Vanessa. Precisamente, bueno, como mencionó Lorena, la firma del acuerdo histórica que se dio recién esta semana que pasó nos lleva a hacernos muchas preguntas y a ver hacia dónde es que tenemos que ir. Entonces, bueno, voy a compartir rápidamente una presentación que tengo. Y, ok, ¿la pueden ver? Sí, se ve, claro. Perfecto. Entonces, bueno, tal y como menciona Lorena, el Acuerdo de París es clave y bueno, como ella dijo, es algo que tenemos que trabajar pensando precisamente no solo en quienes vienen, sino en quienes estamos ahora y también a fin de cuentas a nosotros como juventudes a quienes nos toca trabajar por generar los cambios y realmente no causar más daños al planeta. Entonces, bueno, el acuerdo climático, ¿de qué es lo que habla? De aquí voy mencionando rápidamente qué está haciendo Costa Rica al respecto. Este, bueno, precisamente, bueno, Vanessa nos comentó hace un tiempo más o menos cuáles eran los 8 puntos que resumían el acuerdo. Entonces, rápidamente, bueno, se determinó que las contribuciones nacionales no son suficientes para alimentar el incremento de la temperatura de los 2 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir todavía más allá, tenemos que trabajar más que eso y poniéndolo en perspectiva, cuando se estuvo trabajando por la elaboración de las contribuciones nacionales en el país, había mucho debate alrededor de qué tan ambiciosas tenían que ser y también cómo regulábamos esta ambición, porque a fin de cuentas el país ya ha trabajado bastante, por ejemplo, en el tema de revertir la deforestación y nos quedábamos como que ya había mucho por hacer y ya las inversiones que seguían podían ser tal vez muy grandes. Entonces, parte de la discusión era esa, como bueno, Costa Rica tiene que ser ambicioso, pero no podemos gastarnos toda la ambición en una primera contribución nacional. Sin embargo, las emisiones del país representan tal vez el 0,001% de las emisiones globales. Entonces, si nuestro país tomase esta acción con respecto a la mitigación, tal vez no sea tan grave como que un país en vías de desarrollo, como no sé, que representa un 12% de las emisiones del mundo, decida no ser tan ambicioso. Entonces es parte de lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en el tema en la contribución nacional y pensando también en el tema de que en el acuerdo se incluye los temas de adaptación de daños y pérdidas, Costa Rica sí está dando pasos un poco más acelerados en el sentido que ya se están implementando proyectos en el marco del Fondo de Adaptación, el cual el país recibió 10 millones de dólares y ya se están empezando a ejecutar con proyectos clave, más que todo en el tema de agricultura y también de adaptación a nivel comunal. La región centroamericana se va a ver fuertemente afectada por un tema de sequías y a la vez periodos de lluvia intensos, entonces el agro se ve fuertemente afectado, entonces es parte de lo que se tiene que trabajar. Algo importante también del acuerdo es que, bueno,
establece el aumento de 2 grados Celsius como límite, pero ojalá que no alcancemos el 1.5 grados Celsius. Y eso también va amarrado nuevamente, tenemos que trabajar mucho en la reducción de emisiones, pero también, por ejemplo, en el contexto de un país como Costa Rica, ya tenemos que prepararnos tanto para escenarios donde haya un aumento de 1.5 grados como un aumento de 2 grados, y eso implica mucho también en lo que es pérdida de territorio costero, que ya estamos viendo efectos, daños fuertes en, por ejemplo, un parque nacional emblemático en el Caribe, donde una comunidad vive prácticamente del turismo que genera este parque nacional, está perdiendo este recurso no solo económico para el lugar, sino además es un tema de reducción de biodiversidad fuerte. Se debe alcanzar el pico de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible. Y acá digo lo mismo, para nuestro país crecer en emisiones no es tan riesgoso porque a fin de cuentas el crecimiento económico no está tan relacionado, no está tan directamente relacionado a industria fuerte. De hecho, nuestra principal fuente de emisiones en Costa Rica es la que se debe al transporte, y en ese sentido, como no hay una relación tan directa con crecimiento económico, con industria, por ejemplo, sí es más posible llegar a ese pico de emisiones, y lo que implica es que tiene que haber tanto un cambio, un fortalecimiento de la infraestructura del país, como además un cambio en la visión del costarricense de reducir su dependencia del vehículo. Se debe trabajar mucho en el tema, bueno, como lo dice el acuerdo, creación de capacidades, este, y cómo también se va a financiar esta creación de capacidades. Costa Rica durante la COP en París hizo una propuesta a través de una fundación que era que seamos tomados como una especie de laboratorio para probar ciertas acciones que se están desarrollando, más que todo en el tema, por ejemplo, de adaptación basada en ecosistemas, y también pensando en el éxito que ha sido el mecanismo de pago por servicios ambientales, el cual permite la conservación y regeneración de bosques, pero tal vez no con los aspectos tan negativos que puede traer, por ejemplo, un RED que tiene sus cuestionamientos. El acuerdo también nos habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese sentido, la región centroamericana, bueno, nuestros vecinos nicaragüenses querían algo más fuerte al respecto de que este, cómo es que todos debemos actuar frente al cambio climático, pero a fin de cuentas los mayores responsables no lo están, tal vez este, no están siendo tan responsabilizados, por así decirlo. El tema de derechos humanos, bueno, quedó en el preámbulo. La delegación del país sí fue, desde el Geneva Pledge, estuvo trabajando mucho por el tema de fortalecer incorporar el tema de derechos humanos en el acuerdo, y cómo tiene que verse también como un derecho humano el hecho de que no se dé una afectación al clima. Y bueno, ya también otro aspecto importante del acuerdo es el tema de la definición de un financiamiento cuantificable, que también es algo muy curioso porque, por ejemplo, para la perspectiva de Costa Rica, que somos considerados un país de renta media, y sí, puede que es decir, económicamente tal vez entramos en eso, pero a fin de cuentas, muchas veces los proyectos que se quieren ejecutar desde organizaciones no gubernamentales, desde organizaciones comunales, incluso desde a nivel local, desde municipios, no hay recursos para eso. Y siempre la justificación para tal vez como cerrar la llave de apoyo internacional es esa, que no, ustedes ya están bastante bien, entonces no hace falta que reciban más financiamientos o más recursos para trabajar en eso, sino que ya tienen que trabajar con lo que está, que en ese sentido, y habiéndolo vivido en carne propia, por así decirlo, sí es bastante complicado, porque ¿qué hace uno cuando no tiene recursos económicos para ponerse a trabajar en alguna comunidad en el tema de cambio climático? Y bueno, rápidamente, ¿qué es lo que, tal vez esta parte no, qué es lo que estamos tratando de trabajar y que es algo muy importante? Bueno, como jóvenes, a fin de cuentas, tenemos que ser conscientes de eso, y que a fin de cuentas, bueno, como dijo Lorena, es nuestro futuro y nuestro presente,
y es parte de lo que hacemos desde la ruta y mucho también surgió parte de la inquietud en Costa Rica porque si bien en nuestro país la población está muy sensibilizada en el tema de desarrollo sostenible, había muchos colegas que trabajan en el área ambiental que no tenían tanta claridad con respecto al cambio climático y que además como sociedad tenemos que comprender que los acuerdos que se tomen o, por ejemplo la aprobación del acuerdo ya en la Asamblea Legislativa en el país, bueno, que está ahí, suponemos que en la fila, porque aún no ha habido noticias al respecto, implica que tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas, no solo los profesionales que trabajamos en ambiente, sino todos, desde el momento en qué decisión tengo que tomar a la hora de separar mis residuos hasta dónde voy en caso de que pueda comprar casa, dónde voy a comprar casa y qué implica el entorno en el que yo me estoy asentando, de si tengo un río cerca, si tengo cierta vulnerabilidad, que como sociedad tenemos que comprender eso y tenemos que entender que durante los próximos 100 años ya el clima cambió y tenemos que empezar a trabajar para adaptarnos en eso. Y bueno, desde mi sombrero de la Ruta del Clima los invito a visitarnos y a trabajar con nosotros. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Rosa, por compartir con nosotros qué es lo que está pasando en Costa Rica. Ahora vamos a dar la palabra a Xiomara. Xiomi, ¿estás ahí? Xiomara desde Colombia nos va a compartir su perspectiva como joven y también cómo está yendo el trabajo de la firma del acuerdo y la ratificación del acuerdo ahora en Colombia. Refleja la desigualdad que existe en el mundo al ser los más vulnerables, obviamente los que, claro, menos tienen herramientas para poder enfrentar el riesgo climático, ¿sí? Y alcanzar la resiliencia. Hay varios, por supuesto, desafíos en participación ciudadana y desafíos también de Colombia hace poquito y todavía está, ustedes pueden ver también en sus países, se habla de que estábamos al borde del racionamiento. Todo el mundo estaba haciendo campaña para que por favor le diéramos un mejor uso a la energía. Y claro, eso pone en la óptica nacional el debate de si en verdad estamos construyendo un desarrollo bajo en carbono, un desarrollo energético que de verdad responda a todos estos desafíos que tiene el cambio climático o no, porque del extractivismo y del extractivismo y de los recursos naturales, pues obviamente no podemos vivir así porque sí, hay que hacerlo de una forma mucho más sostenible y entonces tenemos ese debate a nivel local ahora que es, a ver, definir estrategias en energías mucho más limpias para el país. Y bueno, básicamente creería que aquí están las cosas, son aspectos que destaco de esta firma del acuerdo. Obviamente es el inicio del Acuerdo de París, tal vez como para muchos de la sociedad civil, sí que representamos la sociedad civil, de pronto el acuerdo perfecto, pero nos dio sorpresas interesantes, otras no muy buenas, pero nos marca, es el punto de inicio y no el final, ¿sí? Entonces es el punto de inicio para comenzar a garantizar un futuro climáticamente responsable desde ahora. Y gracias. Muchas gracias, Xiomi. Al inicio hubieron unos pequeños detalles de grabación. Si nos acompañas hasta el final para que nos puedas volver a reforzar las primeras ideas, te quedas con nosotros. Ahora, muchas gracias por tu aporte y vamos a dar el paso a Miriam Somocurcio, quien actualmente es el punto focal de Yungo. Para informar un poco, Yungo es la representación de los jóvenes en la Convención Marco de las Naciones Unidas y el punto focal sur se refiere a los países, por ejemplo, los países latinoamericanos, entre ellos. Y bueno, a su vez también ella es de Perú y nos va a dar su perspectiva desde los jóvenes. Miriam.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por esta oportunidad para poder conversarles un poco y contarles un poco cuál es la visión global de los jóvenes del Globo Sur frente a estos últimos acontecimientos respecto a la firma del Acuerdo de París. Bueno, primero, partamos por la visión global. Efectivamente, lo que sucedió la semana pasada con la firma del acuerdo por 175 países es realmente un hecho importante, es un hecho histórico que manda señales claras, señales de voluntad política. Es cierto que, bueno, como bien decía Xiomi hace un momento, este acuerdo para muchos miembros de la sociedad civil este, para muchos miembros de la sociedad civil no es un acuerdo perfecto, pero tenemos elementos importantes, tenemos elementos interesantes. Entonces, ya hemos dado el primer paso, que ha sido la firma del acuerdo. Han habido, como decía, creo, mensajes políticos claros. Por ejemplo, no sé ustedes, pero el hecho de ver al secretario de Estados Unidos, al señor Kerry, asistir a la firma del acuerdo con su pequeña nieta, nos muestra que el tema de las generaciones futuras, el tema del futuro de los que vendrán después está en juego y que lo están tomando en cuenta. Pero también tenemos que ver, eso es lo positivo, pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda, y es decir, ¿qué pasó? Porque hay algunos países que no asistieron a esta cita, ¿no? Se ha identificado que hay 15 países que no han asistido, no han asistido a la firma. En el caso de América Latina, pues no estuvieron ni Ecuador ni Nicaragua, porque bueno, ellos dijeron que ellos desde la COP incluso dijeron, sobre todo Nicaragua, expresaron su desacuerdo con la ambición del Acuerdo de París, y bueno, esta fue la razón por la cual no estuvieron presentes. Y bueno, otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile, la señora Bachelet no estuvo ahí por motivos de fuerza mayor, pero ahí lo creo la ausencia más importante que hay que tener en cuenta y hay que vigilarla es el tema de la ausencia de los países que tienen que manejan el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Que son Arabia Saudita, Irak y Nigeria, ¿no? Que son los países que no estuvieron ahí y que pues en la práctica muestran conductas completamente contrarias con lo que se ha acordado. Entonces hay que tener eso primero presentes, hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, creo que hay que considerar y hay que señalar y hay que resaltar que a pesar de que hay algunos países que todavía están siendo un poco resistentes, un poco reacios a la, a, adoptar el acuerdo, a firmar el acuerdo. Hay otros países que están caminando mucho más rápido y que ya incluso han depositado han realizado el proceso interno para la ratificación, y hay 15 países que ya han seguido este proceso y que ya han depositado los instrumentos de ratificación, ¿no? Estos países son los que siempre dan el ejemplo, ¿no? En las negociaciones, que son las islas. Y bueno, pues esperemos que otros países, que no necesariamente porque están en las islas, sino porque realmente son los grandes y que son los que necesitamos que ratifiquen el acuerdo para que entre en vigencia, también tomen este ejemplo y se pongan las pilas y empiecen y le den paso y aceleren el proceso de ratificación, ¿no? ¿Qué otra cosa más les quisiera comentar? Bueno, eso es básicamente de acuerdo. En cuanto a la participación de los jóvenes, bueno, nosotros, Yungo sigue trabajando. Hemos seguido, durante estos meses nos hemos concentrado mucho en el tema de la revisión del programa de Doha. Solo para contextualizar, el programa de Doha se firmó hace unos años, durante la COP que se celebró en Doha,
para implementar, para hacer el seguimiento de cómo los países están implementando el artículo 6 de la Convención, que está referido a todas las acciones que empoderan a los ciudadanos para luchar contra el cambio climático, entre las cuales se resaltan la educación, el entrenamiento de ciudadanos, la participación ciudadana, el acceso a la información. Bueno, este programa de Doha tenía prevista una revisión a la mitad del periodo, tiene un mandato de 8 años, había una revisión prevista para este año, que se cumplen los 4 años. Entonces tenemos que saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que nos falta. Y en Yungo hemos trabajado sobre este tema, hemos mandado un documento para expresar cuál es nuestra posición. Si bien es cierto, el tema de educación es sumamente importante, también hemos hecho énfasis en la importancia de la participación, de proveer mecanismos de participación para los jóvenes. Y el hecho de proveer estos mecanismos no solamente implica el acceso a las acreditaciones, el acceso a las negociaciones, también implica el contar con fondos de dinero que permitan concretizar esta participación. Así es que, bueno, esperemos, se está trabajando en este tema, se tiene unos grupos de trabajo muy activos que están haciendo seguimiento a las propuestas que se han hecho. Esperemos que los resultados se tangibilicen pronto. Y bueno, a ver qué otra cosa. Y bueno, resaltarles que, bueno, como nosotros este año en Yungo, consciente o inconscientemente nos estamos concientizando mucho en el tema del fortalecimiento de la participación de los jóvenes, el acceso de los jóvenes hemos visto que, de acuerdo a las experiencias de los años anteriores, una de las mejores formas o uno de los canales más importantes de garantizar esta participación juvenil en las negociaciones climáticas es a través de los denominados programas de delegados jóvenes, que implica que los países, las partes, tengan un joven entre su delegación, que sirve de nexo entre las organizaciones y el gobierno y que permite canalizar cuáles son los intereses, permite priorizar ciertas cosas, ciertos puntos que son importantes para la agenda juvenil. Entonces, bueno, se está tratando de impulsar eso. Hemos recibido noticias de que el año pasado Francia, gracias a la experiencia positiva que tuvo en la implementación de un programa de delegado joven piloto que hizo para la COP21, ha mostrado su interés por querer promover este tipo de programas de manera un poco más global. Esperemos que realmente así suceda. También la presidencia de la COP22 ha mostrado un interés semejante. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar este tema y veremos cómo se concretizan estos proyectos que se han presentado para Yungo, y considerar que, bueno, invitarlos a todos los que estén interesados a trabajar. Siempre se tiene manos a lo que falta en Yungos, y todos son bienvenidos a aportar con sus ideas y sus experiencias. Y bueno, eso es todo, creo que para darles esta visión global de qué es lo que está sucediendo con Yungo. Y bueno, solo yo quisiera terminar esta intervención diciéndoles que, si bien es cierto, hemos avanzado, estamos progresando con el proceso para llegar a la implementación del Acuerdo de París. No dejemos de... No quisiera que cometamos el error de enfocarnos solamente en lo que están haciendo los países o solamente lo que están haciendo se está haciendo a nivel global, que es sumamente importante efectivamente, pero que no es la única, es solo una de las caras de la moneda de la acción climática que se tiene que llevar a cabo. Tenemos una acción internacional que es esta, que está avanzando, pero también cada uno de nosotros a nivel local tiene que ir implementando y tiene que ir cambiando ciertos patrones de conducta y tiene que ir generando, como decía Xiomi, la resiliencia para
para luchar contra este desafío que es el cambio climático, ¿no? Realmente el cambio climático, creo que el principal desafío del cambio climático es actuar. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Rosa. Sí. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, ya para terminar, eh, me gustaría que cada una, tal vez un poco breve, porque estamos cortos de tiempo, pero puedan darnos como una mirada a futuro de cuáles serían los siguientes pasos que vienen y sobre todo, ¿cómo es que ustedes consideran que una persona que, por ejemplo, ahorita nos está escuchando en el webinar y que recién entra a escuchar sobre estos temas de las negociaciones climáticas y de la próxima COP que viene en noviembre, que es en Marrakech, qué es lo que ellos pueden hacer para involucrarse, para participar activamente, para soportar el acuerdo climático desde su país? Y vamos a comenzar con Lorena y finalmente luego Rosa, por favor, contamos contigo y finalmente con Miriam para cerrar este webinar. Lorena. Sí, gracias Vanessa. La verdad que, bueno, es muy importante todo lo que se está diciendo acá y para una persona nueva que quiere involucrarse en todos estos temas, principalmente primero se les recomienda conocer los temas, introducirse buscando información oficial, información de su país, información internacional que está disponible, ¿no?, en las páginas web oficiales de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sobre todo acercarse a lo que decía Miriam, los patrones de consumo y de producción, pero más a un nivel personal, ¿no? También qué es lo que nosotros estamos haciendo a nivel individual como persona y cómo la educación repercute en todos estos ámbitos. Cuán importante es invertir no solo como gobierno, sino como personas también en una buena educación que nos permita tener un futuro garantizado. Si no, lamentablemente vamos a seguir en esa incertidumbre en la que ahora estamos todos tratando de movilizarnos hacia un objetivo común, ¿no? Por mi parte, esas son las recomendaciones y tal vez mencionar que este webinar, la idea se lleva a cabo gracias a la colaboración, ¿no?, de la Ruta del Clima. Les agradecemos y nosotros como Red de Paz, Integración y Desarrollo desde Bolivia, nos complace anunciar, ¿no?, que hemos firmado un convenio que nos va a permitir desarrollar muchas otras actividades conjuntamente. Entonces, por eso estamos acá y para apoyarnos las actividades siguientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora damos el paso, ¿sí? Vamos a darle el paso a Miriam, porque también estamos con el tiempo, para que pueda darnos unas palabras finales, antes de que nos dejes, Miriam, porfa, sobre qué es lo que esperamos, los siguientes pasos. Muchas gracias por darme este paso preferente. Bueno, yo creo que un buen siguiente paso a nivel nacional podría ser el informarse sobre cuál es el procedimiento, o cuál es la vía y cuáles son los plazos para que los países realicen la ratificación del acuerdo. Y una vez que estemos informados, actuar, idear, buscar formas de cómo podemos nosotros como sociedad civil fiscalizar estos avances, ¿no? Se ha visto algunos casos en los que lastimosamente pues estos procesos de ratificación toman mucho tiempo porque tienen que pasar por el parlamento y luego tienen que pasar por el poder ejecutivo, y en medio de estos trámites administrativos pues pasan meses y pues no tarda, ¿no? Entonces de repente se me ocurre que una buena alternativa podría ser esa, ¿no? Que nosotros seamos un poco fiscalizadores de
de nuestras autoridades en este proceso de ratificación para que se haga en el plazo que debe, los plazos establecidos por ley, ¿no? Y porque cuanto más pronto se ratifique el acuerdo, más pronto lo vamos a poder implementar. Eso es uno, y bueno, ¿qué podríamos hacer con una persona que esté interesada en este tema, en estos temas y que desee involucrarse? Bueno, como decía Lorena, educarse, informarse sobre este tema, indagar sobre hay muchas iniciativas ahora, hay muchos proyectos que no necesariamente implican un mayor esfuerzo, que permiten acceder a ciertas capacitaciones, ciertas sesiones de entrenamiento que nos permiten comprender mejor el fenómeno, y en función de eso, automáticamente, una vez que uno va recibiendo esa información, se va dando cuenta qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? O cuáles son las posibles acciones que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, me parece algo muy interesante que ha pasado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en Colombia, alguien no sabe qué hacer, pero le preocupa este tema, pues ser muy consciente, por ejemplo, con la reciente prohibición del uso de las bolsas de plástico. Y apoyar ese tipo de políticas, apoyar y ser consciente, ¿no? Y ser líder en su entorno. Y así hay pequeñas cosas que uno puede ir haciendo. Muchas gracias. Listo. Mil Chicas, gracias a ti. Sí, nos dejas. disculpen, Muchas sí, gracias, me Miriam, voy. por tu participación. Gracias, Ahora, chicas. finalmente, damos el paso a Rosa Vázquez, en representación de la Ruta del Clima, para también dar cierre al webinar. Rosa. Gracias, Vane. Bueno, ya Lorena y Miriam me dejaron casi que sin mucho que agregar. Sin embargo, pensando en que ambas hablaban mucho de cómo tenemos que involucrarnos, y bueno, Miriam mencionaba que tenemos que ser fiscalizadores. Creo que un paso más allá de ser fiscalizadores también puede ser buscar ser partícipes de este proceso de gobernanza del cambio climático, involucrarnos en los espacios donde por ley tenemos el derecho a participar, tanto desde nivel comunal. En Costa Rica hay muchas iniciativas a nivel comunal que incluso son amparadas y protegidas por la ley, hasta llegar a nivel de municipalidades e incluso de gobierno. Muchas veces nos quejamos de que son los mismos de siempre los que están gobernando y los mismos los que toman las mismas decisiones, que tal vez no estamos tan de acuerdo, pero nunca tratamos de ver cómo involucrarnos más en estos procesos. Y eso tal vez es una alternativa. Puede ser mucho a largo plazo, pero creo que muchos de los que estamos acá también tenemos la ventaja de que somos jóvenes. Entonces, de ahí hay tiempo todavía para poder involucrarnos en estos procesos. Y por otro lado, como ambas mencionaban, es muy importante educarse y entender. Y bueno, como dijo Lorena, a nivel de sitios web de la Convención Marco de Naciones Unidas, incluso pensando tal vez a quienes no tengan tanto acceso a Internet, las embajadas de Francia en nuestros países tienen información en papel disponible como resultado de la COP pasada, y hay mucha información y información de muy buena calidad, e incluso también, bueno, nosotros desde la ruta hacemos la invitación a que nos sigan en distintas redes sociales y a que visiten nuestro sitio web, donde estamos constantemente publicando notas escritas por jóvenes latinoamericanos. Entonces son cosas que tal vez no están escritas en un idioma tan técnico y que permiten que uno vaya comprendiendo poco a poco cómo es que tenemos que vivir en un mundo donde ya el cambio climático es una realidad. Y también, bueno, aunado a esto, tenemos que trabajar en generar cambios en nuestros hábitos de consumo, como mencionaba, y bueno, y realmente ser más conscientes de que a fin de cuentas ya nos toca hacer cambios con respecto al cambio climático y reducir el impacto que generamos. De parte de la Ruta del Clima, los invitamos a seguirnos en los webinarios que se van a realizar a lo largo del año.
Y Lorena, esperamos que también participes en otros, igual al resto de las compañeras que nos tuvieron que dejar por tiempo. Y bueno, muchas gracias también por el espacio. Vale. Gracias, gracias Rosa. Bueno, el día de hoy hemos tenido la presencia de 4 excelentes mujeres que están trabajando en el tema de cambio climático desde sus países, y no solo desde sus países, sino a través de Latinoamérica. Los invitamos a que los sigan en sus organizaciones, y también agradecemos, ¿no?, a Lorena desde Bolivia, a, bueno, Miriam ya nos dejó desde Perú y en representación de Yungo Sur, a Xiomara, que también ya nos dejó, pero ya representando a Colombia, nos ha podido dar una bastante amplia perspectiva de lo que pasa en su país. Y finalmente a Rosa desde Costa Rica y también por Latinoamérica con la Ruta del Clima. Muchas gracias a todos por su participación. Y finalmente también desde la Ruta del Clima los invitamos a que nos sigan en Facebook como la Ruta del Clima, en Twitter, y próximamente, ahora en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, se viene la conferencia también de cambio climático en Bonn, Alemania, donde también va a estar presente la Ruta del Clima cubriéndolo, y próximamente un webinar también desde allá para seguirlos informando. Entonces, muchas gracias a todos. Chao Lorena, chao Rosa y chao Latinoamérica, hasta el próximo webinar.